y la regulación, como ya se ha apuntado, y yo matizaré un par de cosas sobre lo que ha dicho, yo creo que es lo más importante, siempre teniendo en cuenta que lo que tiene que prevalecer es la preservación del recurso, es decir, de que no nos carguemos la variedad y la gran abundancia que tenemos en la provincia de Palencia. Bueno, se ha apuntado que Palencia es un paraíso micológico y es verdad, se oye más Soria o incluso Zamora, pero yo creo que Palencia estamos por encima del potencial incluso micológico que puede tener Soria, ¿no? Y bueno, el interés social, como digo, es incipiente, pero además muy progresivo en los últimos años, ¿no? De hecho, como se ha apuntado también, y aquí tenemos representantes también de asociaciones micológicas, está Jesús de la Montaña Palentina y Villalba, que bueno, pues en Palencia somos la provincia de Castilla y León que además más asociaciones micológicas tiene, y aquí tenemos que tener muy claro que debemos ir todos de la mano, si no esto no funciona, por lo que os voy a explicar después. Como digo, los objetivos de este plan de desarrollo micológico ha sido desarrollar unas líneas de trabajo ligadas a la puesta en valor de los recursos naturales que tenemos en la provincia para diversificar todo, sobre todo lo que nos interesa, que es la economía rural, y para mejorar la calidad de los habitantes de la provincia. Al final todos estamos viendo que en nuestros pueblos, yo soy concejal de un ayuntamiento pequeño que es Villota del Páramo, que resido en Saldaña, padre de allí, y la verdad es que en todos los pueblos se nos van quedando sin gente. Entonces, una de las formas de potenciar que la gente se pueda quedar es tener una pequeña economía también asociada y que saquen unos recursos a los que tienen en los montes. Y tenemos la gran suerte de tener en Palencia miles de hectáreas de masas forestales, además de utilidad pública, que no tienen en otras provincias, y que eso, debido a las desamortizaciones tanto de Madoz y de Mendizábal de 1800 y pico, al ser catalogados montes de utilidad pública, quedaron en propiedad de las entidades locales, que en otras provincias, como digo, no tienen. Y ese es un factor muy importante a tener en cuenta en lo que es la provincia de Palencia, porque son una serie de recursos económicos que en otros casos son fincas particulares, grandes latifundios, que aquí los latifundios les tienen las entidades locales, los ayuntamientos y las juntas vecinales. Como os decía, y apuntó el presidente esta mañana, nosotros tenemos 4 líneas de actuación dentro de lo que es el Plan de Desarrollo Micológico y 8 medidas que estamos implementando con estas líneas de actuación. Primero, la investigación y experiencias prácticas, que es la cátedra en micología. No hay que confundir la cátedra en micología como una cátedra en sí, como puede ser la cátedra de economía o la cátedra de cualquier... Es una herramienta que la Diputación de Palencia, en colaboración con la Universidad de Valladolid, puso en funcionamiento en el campus universitario de la provincia de Palencia, en la que tenemos la gran suerte de tener forestales y agrónomos, y además gente muy formada y además con amplios conocimientos en materia micológica. Y aquí están ingenieros, Beatriz de la Parra, que tiene una empresa también de ingeniería ambiental, Juan Andrés Soria, que es un profesor de la universidad, que son personas de muy reconocido prestigio, no solamente a nivel de palentino, sino de toda España, y están incluso dando también conferencias a nivel internacional y realizando proyectos a nivel internacional, porque, como también se ha dicho aquí, Castilla y León es pionera y nosotros en Palencia queremos ser también, dentro de Castilla y León, nos costará, pero ponernos, si no al menos en la medida que pueda tener y sonar Soria. La cátedra de micología, que la creamos, como digo, en el año 2007-2008 con un acuerdo con la universidad, de lo que se trató es de poner material a disposición de la universidad para que los chavales que estaban estudiando allí, sobre todo agrónomos y forestales, tuvieran una serie de equipos que no tenían posibilidad sino de tener por las financiaciones a lo mejor universitarias. De hecho, hay pues desde microscópicos a aparatos de secado, etcétera, que están a disposición sobre todo de estos chavales, pero también de las asociaciones micológicas y de todos aquellos aficionados que se puedan poner o que tengan interés. Eso se realizó una dotación de 60.000 euros para comprar estos equipos, y después tenemos firmado un convenio con la universidad en el que les aportamos 9.000 euros al año para que una persona que además también está en el asesoramiento de las tesis y proyectos de fin de carrera de estos chavales, pues puedan realizarlo, sobre todo encaminado a lo que es la investigación micológica, y de hecho se están realizando muchos proyectos y publicaciones en revistas especializadas que además están partiendo, como digo, de la cátedra de micología, y se están realizando experiencias no solamente en Palencia, sino en muchos sitios, pero partiendo desde la cátedra. Yo creo que esto fue un acierto y la verdad es que está funcionando bastante bien. La segunda línea, que es educación ambiental y asociacionismo, nosotros veis ahí que está por un lado la patrulla verde y otra la convocatoria de ayudas a asociaciones micológicas. La patrulla verde, nosotros en el año 2007 integramos, nos pusimos en
entramos en lo que es la Fundación Biodiversidad. Es decir, y en la Fundación Biodiversidad, aparte de coger una serie de compromisos desde las instituciones locales, una de las cosas que creamos fue esto, la Patrulla Verde, aprovechando un curso de guías micológicos que se había desarrollado, en este caso en Saldaña, y que hay 30 y tantos guías micológicos formados. Con esto se creó la Patrulla Verde con un ánimo, sobre todo, de asesoramiento a aquellos aficionados que iban a recolectar setas, y sobre todo, y muy importante, porque lo tenemos yo creo que muy presente siempre, que debemos de enseñar siempre a los niños desde mucho más fácil que un niño aprenda porque son esponjas, que al final acabar metiendo buenas prácticas a gente ya un poco mayor, que nos cuesta siempre mucho más, ¿no?, asumir, porque venimos realizando pues en este caso la recolección de una forma que en muchos casos no es conveniente. La Patrulla Verde, como digo, realiza, por un lado, un estudio que nos presenta todos los años de la situación en la que se encuentran las masas forestales de todos los montes en los que ellos salen en la provincia de Palencia. Tienen una salida todos los sábados del año, que salen desde la estación, y se puede apuntar el que quiera. Y además, con la colaboración en otros proyectos que llevamos con colegios, nosotros hemos realizado muchas actividades en estos colegios. De hecho, pues más de 6.000 niños han tenido la suerte de tener talleres relacionados sobre todo con las buenas prácticas, no solamente en micología, pero principalmente, ¿no?, para que sepan pues, lo que es una seta, al uso que se puede dar de las setas, porque las setas no se pueden recolectar todas, el peligro que tienen, etc. Y después, en cuanto a la convocatoria de asociaciones micológicas, como digo, ahora ya son 9 asociaciones micológicas, después las veremos, y lo que sacamos es una cosa novedosa con respecto al resto de Castilla y León. Somos la única provincia que les financiamos prácticamente parte de las actividades que desarrollan anualmente, que son muchas y muy variadas, desde investigación de las asociaciones micológicas, formación, cursos, exposiciones, etc. Después veréis por la financiación que lleva. Lo que más os interesa a vosotros, que es esto, el apoyo a entidades locales en la gestión de recursos, que serían los ayuntamientos y las juntas vecinales, como digo, los modelos de regulación y la ordenanza tipo. En los modelos de regulación, que se ha apuntado aquí, claro, esto es muy complejo y muy complicado. Y de hecho, todos vosotros, que además sois presidentes de juntas vecinales y alcaldes, fijaros el problema que tenéis todos, por ejemplo, con los roturos, que es que se adjudican los roturos para las fincas agrícolas, y cada uno les adjudica de una forma, y cuando llegan después por denuncias al juzgado, el juez puede salir por donde quiera, incluso tirar para abajo adjudicaciones que se vienen realizando desde tiempos inmemorables, porque al final en los montes de utilidad pública y en los montes comunales, los que tienen derecho a disfrutar de esos aprovechamientos son los vecinos. Y si no lo disfrutan los vecinos, pues en el caso, por ejemplo, de los pastos, todos aquellos pastos que vosotros que no utilizan los vecinos se catalogan como sobrantes y se pueden adjudicar, pero siempre que se hayan cubierto las necesidades de los vecinos. En los roturos, en las fincas rústicas, al final los que tienen el derecho de disponer de esos son los vecinos. Después veremos si los vecinos son, como dice la ley, pues los mayores de 18 años, todos los vecinos, incluso jubilados o no, que es lo que dice la ley, pero que en algunos casos pues, se adjudican de otra forma, por casas abiertas, como se decía antes, por aquellas casas que tuvieran humo, que era una de las cosas para demostrar que el vecino vivía en el pueblo, ¿no?, porque hay mucha gente que está empadronada, pero al final no son residentes. Y después, una de las cosas muy importantes para estos modelos de regulación es qué ordenanza se tiene que efectuar desde las entidades locales, que, como también se ha dicho, el Código Civil establece que los frutos son propiedad del que es, y no se tiene que discutir. Es decir, no vale de nada que venga gente de fuera a decirnos que eso es de todos, porque sea de utilidad pública. Están confundidos. Los aprovechamientos son de los propietarios, y los propietarios son, en este caso, en lo que nosotros nos estamos basando, de la Diputación, lógicamente, que son montes propietarios, en el caso de los catalogados como utilidad pública, pues las entidades locales. Y después el apoyo a iniciativas empresariales, que es muy importante, que estaría pues la promoción, la formación que se está realizando y la convocatoria de ayudas a empresas del medio rural, que como os explicaré después, no me quiero extender mucho, pues se está realizando también desde otro de los departamentos, que es el de promoción y desarrollo económico de la Diputación, que en este caso, pues para este año pues hay una línea de 500, creo recordar, 35.000 euros para apoyar a iniciativas empresariales de todo tipo. Y de hecho, por ejemplo, la embajadora que hace unos años se ha preparado en la Valdavia, pues ha sido financiada aquí, entonces se podría cofinanciar con los fondos PRODER. Ahora parece que eso también se ha vuelto a los orígenes, que yo creo que es conveniente,
u otras muchas, porque en el caso de Palencia, pues quiero recordar que hay ahora mismo pues, como 4 empresas ya que están realizando labores de comercialización con los hongos que se recolectan aquí o con hongos que se están produciendo ya en los propios. En lo que es investigación, aunque lo veremos más adelante, ya os explicaré 4, por ejemplo, actuaciones muy concretas que está desarrollando la Diputación de Palencia en masas forestales y en fincas propias de la Diputación de Palencia, y como digo, siempre en colaboración con la universidad y con empresas especializadas en el sector, que al final pues, son los que saben mucho más que nosotros. En el caso de la cátedra de micología, como decía, bueno, pues desde la organización de reuniones científicas, la investigación en el laboratorio, en la identificación de hongos para todos aquellos que quieran, el asesoramiento en la explotación y producción, muy importante en la actualización del catálogo provincial de especies micológicas, que eso, al igual que todos los planes, aunque tenga que ser posterior, pero al igual que todos los cotos de caza, que como veremos está muy relacionado también los aprovechamientos cinegéticos con los micológicos, hay un plan de ordenación cinegética y dependiendo de los censos, así se pueden cazar más o menos especies, unas especies o no, y un número determinado de cazadores, pues sería conveniente que desde un catálogo provincial, sabiendo más o menos las producciones que pudieran tener los montes uno por uno, para preservar el recurso supiéramos qué cantidades tenemos que recolectar de cada uno de los hongos, porque si no al final podemos cargárnoslo todo, como bien se ha apuntado aquí anteriormente. Hay una página que es la catedramicología.es, a la que podéis entrar y que bueno, pues tenéis ahí, como digo, desde las publicaciones e incluso a chats en los que podéis efectuar preguntas y desde ahí se os contestará. Como decía, el presupuesto de la medida anual es 9.000 euros para pagar parte de esta persona que tiene la universidad, como digo, sobre todo en labores de asesoramiento a lo que son proyectos de fin de carrera. La patrulla verde, como digo, está realizando muy buenas labores y también aquí, pues en el tema que se ha apuntado de lo que son los permisos científicos, pues ahí tendríamos mucho que decir también. No es tan complicado, yo creo, que tener unas tarjetas de usos científicos si elaboramos un reglamento, como estamos preparando desde la Diputación, para saber quiénes son los que pueden tener opción o quedar de acuerdo entre todos para ver qué gentes pueden entrar a los montes. En el caso de una patrulla verde, que al final no es una labor sancionadora, porque para eso están, como veremos, el SEPRONA y la Junta de Castilla y León y los guardas particulares de campo, pero sí que una medida disuasoria, porque además, pues entre el chaleco que tiene verde, que vamos por la carretera y vemos un chaleco verde y creemos que es la Guardia Civil, a lo mejor es uno de las obras, pero bajamos la velocidad todos, ¿no? Pues en este caso, exactamente lo mismo. ¿Qué cometidos tienen? La divulgación de las buenas prácticas, como os decía antes, y sobre todo lo que es la educación que os he apuntado antes para los niños en los colegios. La convocatoria de asociaciones, pues también os lo he pasado, pues qué actividad realizan, sobre todo pues, cursos en micología, edición de calendarios micológicos, que eso, por así decirlo, hay una presentación todos los años en las que se reúnen todas las asociaciones micológicas y ponen en común, para todos los que quieran estar, qué tipo de actividades van a desarrollar durante todo el año. Indicación de la clasificación de hongos, salidas al campo, charlas, cursos de cocina, etc. Y como veis aquí tenemos 9 asociaciones micológicas ya. Hay gente que cree que es mejor tener menos y ser más fuertes. Yo creo que al final cada uno se tiene que asociar como crea conveniente, y en el caso de que esto, de lo que se trata es de que funcione, ¿no? Y el tener 9 yo creo que es un valor más que tiene Palencia. Y están repartidas en todo el territorio. Veis que tenemos desde Villamoriel, zona del Cerrato, la entrar por normativa a cofinanciar proyectos ya en parte financiados por los grupos de acción local, con lo cual antes sí que era mucho más fácil en un proyecto en el medio rural decir, bueno, pues si el PRODER da un 20 o un 30%... Es justo lo que decía José María cuando se iba, que a partir del mes que viene vamos a poder cofinanciar. Pues eso es un acierto. Y si al final el PRODER puede llegar con líder a financiar un 25% de un proyecto y la Diputación puede poner otro 15%, claro, al final es un 40% de financiación y de ayuda que puedes meter en un proyecto. Claro, tal y como están las cosas es importante. Tal y como se modificó la normativa en esta última regulación, no podríamos llegar a cofinanciar esos proyectos, por lo cual tenía que elegir el promotor si iba por la línea líder o iba por la línea, en este caso, pues de la Diputación de Palencia. Pues yo creo que eso es un acierto y se verá sus frutos casi seguro. Como digo, esto a grosso modo es lo que es el plan de desarrollo micológico de la provincia de Palencia. Y después ya había apuntado, como digo, yo quiero ser muy breve, además me dicen que hablo muy rápido, yo no sé si hablo rápido o no, pero
ahí había tomado yo una serie de notas y es muy importante. Las masas forestales tienen, por un lado, lo que es el aprovechamiento forestal puro, que estaríamos en lo que son, podría ser maderable y biomasa. Claro, la maderable tenemos un déficit también que yo llevo muchísimos años poniéndolo manifiesto, y es que no tenemos industria maderera en la provincia de Palencia. Al final casi todo lo que se corta aquí va a otras industrias fuera, bien sea Palencia de Ojana Garnica o a tableros, o sea, sería conveniente. Y es muy importante el potencial forestal que tienen los montes de la provincia de Palencia. Los vuestros, que son sobre todo pues, de Percus, que tendrían un aprovechamiento, yo creo que también en muchos casos maderable y que se podría sacar un rendimiento, pero en el caso sobre todo de las grandes masas de repoblación que se efectuaron en los años 60 y 70 con pino, claro, los recursos económicos que están obteniendo las entidades locales son muy importantes y ahí tenemos un poder enorme, pero al final no estamos sacándole el valor añadido que le estamos sacando, y eso sí que genera muchísimo rendimiento para las juntas vecinales, para las propietarias de los terrenos. Y otra cosa que tenemos aquí también es la producción, por ejemplo, energética a partir de la biomasa. Nosotros ahora mismo tenemos los montes y lo estamos viendo con los incendios que hay en zonas en las que no se actúa, que de actuar como antes, bien con ganado o bien haciendo las entresacas para las glorias antes de los pueblos, los montes estaban más limpios, tienen menos peligro de incendios, y ese es un aprovechamiento enorme y un potencial enorme que tenemos en estos montes. Pero es que además del aprovechamiento forestal está el ganadero, que va en declive, pero que le tenemos y que es muy conveniente además para mejorar lo que son los montes. Tenemos, y también muy importante, el recurso además para las propietarias, que es el cinegético, que es a fin de cuentas el aprovechamiento que da también un dinero todos los años y que hay que compatibilizarlo, y después tendríamos el micológico. Si no somos capaces de que estos 4 aprovechamientos que tienen estas masas forestales vayan juntos, esto no puede funcionar. No puede ocurrir lo que ha pasado en años atrás. No puede haber una entidad local que tenga, por ejemplo, alquilado un monte en mucho dinero a una sociedad de cazadores, que vengan a cazar esos cazadores, y por no tener una regulación se encuentren, y no es porque sean 15 o 20 personas, en el caso, por ejemplo, de autobuses con rumanos que traían empresas productoras, sobre todo catalanas, y encontrarse al ir a cazar que hay 20 personas dentro del monte, con lo cual el mosqueo que tienen esta gente que se ha desplazado desde muchos sitios es enorme. Y al final hay una serie de conflictos, y acordando, en la Valdavia en Bárcena, hace 2 años, bueno, llegaron casi a las manos, y al final eso lleva un peligro, y yo creo que tiene que ser, claro, como digo, es uno de los aprovechamientos grandes, y además el peligro que conlleva de que tú vayas a recolectar setas y te metas dentro de una cacería cuando la gente está con rifles y una bala perdida a 1,5 kilómetros te ha matado. Con lo cual eso o compatibilizamos esta serie de usos y lo llevamos bien, o si no, esto no puede funcionar. ¿Cómo funcionaría la guardería? Que es otra de las cosas que quiero entrar. Si bien es cierto que la competencia la tiene, por un lado, el Servicio de Protección a la Naturaleza, que es el SEPRONA, y la guardería de la Junta de Castilla y León, que a fin de cuentas es los que van a tener que controlar ahora estos guardas, pero como digo, el sistema que se propuso desde el MIAS no ha funcionado, y al final la Consejería de Medio Ambiente, pues por falta de recursos que se tienen que destinar a otras cosas, los guardas se han quedado los que se habían contratado, yo creo que ya no están, y al final sí que se ha llegado a un acuerdo, o por lo menos a un compromiso por parte de la Junta de Castilla y León, de que se efectúen, en los casos cuando haya las temporadas micológicas, un plan de vigilancia un poco más intensivo, igual que ahora con las medidas del alcohol, pues tenemos una semana que tenemos a los guardias parándonos a todos. Bueno, pues habrá que poner en funcionamiento tanto, como digo, al SEPRONA y a la guardería de la Junta de Castilla y León, que al final son los que tienen potestad sancionadora a los agentes denunciantes. Pero después es muy importante incluir también aquí a los guardas particulares de campo, que como bien se ha dicho aquí, son guardas formados, con una acreditación del Ministerio del Interior, que han hecho un curso, que yo me canso de ir a fincas en otras zonas y tienen guardería privada, funcionan y dan dinero, sobre todo con los aprovechamientos cinegéticos, se gestionan muchísimo más
ese tipo de aprovechamientos y uniendo la vigilancia de lo que sería el aprovechamiento cinegético de los acotados que se realicen con la vigilancia de los aprovechamientos micológicos, pues podría llegar a ser, en este caso yo creo que sostenible y dar para que esto funcione y controlarlo un poco más. Y después una labor importante es lo que nosotros queremos saber, que es el voluntariado con la patrulla verde, que es el asesoramiento sobre todo, y lo que es la vigilancia puesta en conocimiento de estos tres agentes, que son los que al final tienen que sancionar y que vigilar el recurso que tenemos las entidades locales. Tenemos que tener, de nada nos vale a las entidades locales, es decir, yo voy a sacar el mayor rendimiento económico posible. Si ese rendimiento económico conlleva que nos estemos cargando el recurso, que es una de las cosas que está pasando en los cotos de caza, por ejemplo, que al final con los planes de aprovechamiento cinegético, se están capturando más especies, en el caso de corzo, ciervo, de las que se dan con los precintos, pues porque no hay un control y no hay una vigilancia. De nada nos vale decir que vendemos un precinto de 600 o de 1000 euros cuando al final por uno nos matan 4. Pues es preferible a lo mejor, si preservamos la especie y hacemos que eso aumente, podremos vender en lugar de 1 3 y reducir lo que son los precios, porque si no esto no funciona al final. Y los propietarios, los que somos responsables, yo soy concejal también, lógicamente de una entidad local, los responsables somos nosotros de que eso funcione. Y tenemos que preservar el recurso. En el caso de la micología es lo mismo. De nada nos vale ponernos a vender licencias ahora mismo micológicas y al final lo que hacemos es cargarnos los micelios y al final unas producciones que puedan tener esos montes, que en el caso de unos años, cuando lleguen nuestros hijos o que se haya reducido, como bien se decía, en la zona de León, con la seta de San Jorge, en muchos casos porque se ha llevado un aprovechamiento distinto. Como digo, y ya por finalizar, cambiando un poquito de tema, son las investigaciones que digo que al final sí que pueden también resultar beneficiosas para promotores, se puede ver aquí. En la Diputación de Palencia sabéis que tenemos la finca de Tablares, es una finca que tiene cerca de 300 hectáreas, y en esa finca, que tiene un aprovechamiento, ha tenido un aprovechamiento de siempre ganadero y agrícola, ahora estamos abriendo también un aprovechamiento que es el aprovechamiento micológico y forestal. Como ya la finca Tablares hace unos años la pusimos, está como agricultura ecológica, el Consejo Regulador de Agricultura Ecológica, lo que hemos hecho ha sido una experiencia de ver qué potencial tiene con la paja de esos cultivos ecológicos la producción, en este caso, de pleurotus, ¿no? Y haciéndolo en distintas pajas de cereal, desde cebada, trigo y centeno, sobre todo, ¿no? Y sacar unos rendimientos. Y aparte, y con un desbroce selvícola, un tratamiento selvícola, dejando los pies de en este caso de las Tablares, es el Quercus pirenaica, el rebollo, que es el que tenemos sobre todo en esa zona, muy común en la zona de Palencia, pero muy poco común en el resto de Europa, ¿no? Pues ver con esos tratamientos selvícolas que si aumenta o no, no solamente la producción de especies que puedan ser susceptibles de comercialización, sino el resto de variedades que puedan estar ahí. Con esas limpiezas lo que hemos hecho ha sido inocular, en este caso, shiitake en el roble, y estamos también obteniendo pues, producciones de cómo ese hongo que se ha producido al final produce más o menos kilos. De hecho, ya hay una empresa, una chica, una promotora que ha efectuado una industria productora de setas a partir del shiitake en la provincia de Palencia. Bueno, pues todo eso lo tenemos que poner en común, ¿no? Y además, y otra de las cosas que no sabemos qué frutos dará, en el caso, por ejemplo, de las vegas de los grandes ríos de la provincia, que tenemos muchos, tenemos miles de hectáreas de plantaciones de choperas. Esas plantaciones de choperas, uno de los costes grandes que tiene también es el destoconado para volver a plantar. Entonces, en una finca que teníamos plantada de chopos, en este caso en Grijota, lo que hemos hecho también pues, con la universidad ha sido inocular pleurotus, a ver qué tipo de descomposición tiene ese tocón, inoculándole una seta y qué producción nos da. Y viendo las producciones que pueda dar, el tiempo de permanencia que dure el destoconado, pues ver si es más rentable efectuar eso o seguir taladrando, sacando el tocón como está desarrollando hasta ahora. Como digo, yo no me quiero extender más, pues sé que vamos con retraso. Creo que lo que venía a contar lo he explicado un poquito a grosso modo, y yo creo que es inconveniente, ya que estáis todos aquí, que todas aquellas dudas que se hayan surgido, sobre todo tanto en la